Muy bien. Lucas, capítulo 5. Leemos aquí en la palabra que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este pasaje que encontramos en Lucas 5, que se repite en Mateo 4, en Marcos 1 y en Juan 1, evidentemente es un acontecimiento que marcó la vida de los discípulos. Por algo es de los poquísimos acontecimientos que están registrados en los 4 evangelios. Generalmente los acontecimientos de la vida de Jesús a lo sumo se registran en 3, en 2 evangelios, y hay muchos acontecimientos que solo en 1, pero este se ve que le llamó mucho la atención. Este acontecimiento sucede al principio del ministerio de Jesús. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender el contexto en el cual esta pesca milagrosa sucede. Pocos días antes de esto, Jesús estaba en el desierto, donde dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó. ¿Para qué? Para tener un retiro espiritual. No, para ser tentado por el diablo. Uno siempre quiere parecerse a Jesús, pero cuando le toca pasar lo mismo, como que uno dice: «Apártate de mí, Señor, que soy pecador». Nos encanta identificarnos con Jesús, pero hay cosas que preferiríamos no tener que pasar en nuestras vidas. Bueno, pero Jesús pasó la tentación, dice que lleno del Espíritu Santo, luego que volvió, comenzó su ministerio. Y a los pocos días, unas pocas semanas, según el relato bíblico, depende la armonización que hagamos de los evangelios, Jesús estaba a orillas de este lago de Genesaret y estaba enseñando. Y por lo que vemos allí, dice que la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Jesús no tenía todos los instrumentos preciosos que nosotros tenemos, no tenía un púlpito, solamente estaba parado en la playa.
Pero es que cuando el mensaje y la palabra son de Dios, no precisamos otra cosa que ponernos de pie y proclamar esa palabra. Todos los instrumentos son útiles, pero no sustituyen el poder de la palabra. Aquí podríamos tener los mejores instrumentos multimedia, pantallas, videos, todo, que eso no supliría la presencia de Dios. Y si algo debemos anhelar fervientemente en nuestra vida y en nuestro corazón, es la presencia y el poder de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia. Ahora, cuando Jesús vio que lo apretujaban para escuchar el mensaje, evidentemente Él se dio cuenta que algunos quizás no podían escuchar bien el mensaje. Entonces, ¿qué hizo? Miró a su alrededor y dice, vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y se subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Esto nos demuestra que Jesús no dependía de los recursos técnicos, pero sí los utilizaba. Cuando Él se dio cuenta que la gente no lo escuchaba bien, si estaba ahí parado en la arena apretujado de gente, dijo, bueno, tengo que buscar alguna solución, y encontró la barca de Pedro, y alejándola un poco de la orilla, con el eco que hace el mar, la gente lo escuchaba mucho mejor. Además, para apretujarse la gente tendría que haberse tirado al agua, entonces quedaban a una distancia prudencial porque el agua ayudaba a que no lo apretujaran. De cualquier manera, esta y otros momentos de la vida de Jesús nos muestra que Él tenía muy buenos pulmones. A falta de megáfono y de otros elementos, Jesús tenía buenos pulmones. Igualmente, la autoridad de su mensaje no estaba en su voz, digo física, sino en su espíritu. Por más fuerte que gritemos, si no tenemos palabras contundentes, el grito no va a ayudar para nada. Y dice que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón. No sabemos exactamente qué fue lo que predicó, pero seguramente fue un complemento del sermón del monte que se nos relata en los otros evangelios. Entonces, dice que le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y Pedro, ¿qué responde? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré la red. Dice en otras versiones, en tu palabra, en base a tu palabra, echaré la red. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estaría el humor de Pedro? Mal. Frustrado. No sé si enojado quizás, pero frustrado, triste. Cansado. Sin duda, muy cansado. Dice, hemos estado trabajando duro toda la noche. Después de una noche de trabajo duro, el mar es difícil por el frío, el viento, el peligro. Pescar de noche no es lo mismo que de día. Entonces, sin duda que Pedro estaría frustrado, cansado y no con el mejor humor para que Jesús le pida que vuelva a pescar.
Además, dicen los estudiosos que en el lago de Genesaret, como en la mayoría de los lagos de ese tipo, el agua, no sé qué es lo que hace, que hay más peces en la superficie de noche que de día. Por eso ellos pescaban de noche. No les voy a dar una lección de pesca porque mejor que me dedique a predicar. La cuestión que es evidente por el relato que Pedro le está diciendo, maestro, si no pescamos de noche y vamos a pescar de día, estás loco. Además, ¿cuál era la profesión de Jesús? Carpintero. Seguramente Pedro de alguna manera le quiso decir zapatero a tus zapatos. Si querés enseñarme a hacer una silla, bueno, capaz que aprendo. Pero a mí me vas a enseñar cómo pescar. La orden de Jesús tenía todo en contra para que Pedro la obedeciera. Jesús no era pescador, el momento no era el propicio para pescar. Pero hay una palabra que nos muestra por qué Pedro obedeció. ¿Qué es lo que dice Pedro? Maestro. La palabra maestro, que en el original es rabí, es la que hace que Pedro obedezca. Reconoce la sabiduría de Jesús y entonces dice, bueno, aunque seguramente no vamos a pescar nada, pero yo te voy a hacer caso. Te voy a honrar como maestro, como rabí. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y esto nos habla mucho acerca de la obediencia. Obedecer cuando nos piden algo que a nosotros nos gusta, ¿cómo resulta? Fácil. Si Dios de alguna manera les revelara que tienen que ir a evangelizar a Miami. Pero si nos mandan, yo qué sé, al desierto, a esta tribu ahí en la India que mata a todo el que se acerca, ¿ahí qué hacemos? Ahí es más complicado. Pero la verdadera obediencia no se da cuando nosotros hacemos lo que queremos, sino como cuando, a pesar de que lo que nos piden no nos guste o no nos parezca razonable, nosotros igual obedecemos porque reconocemos la autoridad de quien nos lo pide. Esto es muy importante. Pedro dice, no es razonable lo que me estás pidiendo. ¿Y cuánta gente falla a la hora de obedecer porque se pone a razonar y dice, no, esto que me están pidiendo no es razonable? Pero es que la obediencia no es razonamiento. Dios no nos pide que razonemos, Dios nos pide que obedezcamos. Y esta es la esencia de la obediencia. Entonces Pedro obedece, dice, en tu palabra echaré la red. Como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Aquí nos muestra el resultado de la obediencia y obviamente de la presencia de Dios en nuestros planes. Cuando Dios nos manda algo con claridad es para bendecirnos. Dice que recogieron una cantidad tan grande
de peces que las redes se rompían. Dos problemas se le presentaron. Las redes se rompían y las barcas se empezaron a hundir. Cuando Pedro trató de pescar, ¿qué pasó? No consiguió ningún pez. Pero cuando echó la red siguiendo la palabra de Jesús, él no fue a buscar a los peces. Los peces lo vinieron a buscar a él. Y así nosotros no debemos, en general, andar persiguiendo las bendiciones de Dios. Cuando vivimos en su palabra y cuando vivimos en su voluntad y rendidos a Él, ¿qué pasa con las bendiciones? Nos persiguen a nosotros. No sé a cuántos acá se nos va a hundir el barco, pero que se nos hunda por sobreabundancia de bendiciones de Dios. Y que si las redes están por romper, sea por la abundancia de peces. Jesús le pidió esta prueba de obediencia a Pedro para mostrarle el poder de su bendición y de su provisión. Después de una noche en que no pescaron nada, Jesús les demostró que cuando Él bendice, la pesca es abundante. Y esto se aplica en todos los órdenes de nuestras vidas. Muchas veces nos, como se dice vulgarmente, rompemos el lomo trabajando en algo y no obtenemos grandes ganancias. Pero cuando viene la bendición de Dios, la ganancia sobreabunda. Hay discusión entre los estudiosos por qué estaban lavando las redes. Porque según todos los estudios, este lago de Genesaret era un lago de aguas cristalinas, de aguas limpias. Entonces las redes no se ensuciaban cuando las tiraban al agua. Y uno pregunta, ¿y si no habían pescado nada? ¿Para qué estaban lavando las redes? Porque uno tendría que lavar las redes cuando están sucias de los pescados que se pescaron la noche anterior. Y entonces algunos piensan que lo que estaba haciendo Pedro y sus compañeros era aparentar. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Nosotros nunca tratamos de aparentar nada. Pero es probable que como había tanta gente, Pedro y los compañeros no querían aparecer como derrotados, como que no habían pescado nada, como frustrados, y entonces lavaban las redes como si hubieran pescado. Y hay mucha gente que vive de las apariencias y que trata de suplir sus miserias y sus carencias aparentando a veces con su forma de vestir o de muchas maneras. Si es eso, nos habla que con Jesús tenemos que ser sinceros. No necesitamos aparentar. Tenemos que mostrarnos como somos. Y si no pescamos nada, bueno, nos sentamos a tomar mate ahí en la playa, pero no necesitamos dar una apariencia. Lo otro puede ser que, aunque no pescaron nada, igual preparaban la red para una próxima pesca. Porque esto es muy común, que cuando fracasamos en algún negocio, nos deprimimos, nos abandonamos y decimos, no, a mí nada me sale bien. Como una vez uno me dijo, si un día me pusiera a hacer sombreros, la gente empezaría a nacer sin cabeza. Bueno, es un poco exagerado, pero a veces tenemos actitudes pesimistas de esa manera.
Y seguramente que Pedro no lo era. A pesar de no pescar nada, él tenía confianza que, bueno, la próxima noche o la otra vamos a pescar. Él creía en el poder de la perseverancia. Las redes se rompían y las barcas comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué cambio produjo en Pedro la pesca milagrosa? Un cambio de percepción en cuanto a Jesús. Antes de la pesca milagrosa, ¿Jesús qué era? Maestro. Dice: maestro, en tu palabra echaré la red. Maestro es un título humano. Nos habla de la humanidad de Jesús. Como hombre, Jesús era maestro. Pero como Dios, ¿qué era? Señor. Y Pedro al ver esto dijo: Señor, apártate de mí, soy un pecador. Dejó de ver humanamente a Jesús para empezar a verlo divinamente. Y esa es una gran pregunta que siempre tenemos que hacernos, porque todos, yo y ustedes, tenemos una gran habilidad para desenfocarnos. Hoy podemos ver a Jesús divinamente y mañana empezar a verlo humanamente. Tenemos que constantemente cuidar el foco de nuestra percepción de Dios. El mismo Pedro en un momento le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los 2 minutos, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Bastó que Jesús lo alabara a Pedro un poco para que el orgullo lo desenfocara. Y con nosotros puede pasar lo mismo. Entonces, tenemos que estar siempre enfocados y ver que en todo caso, si Jesús es nuestro Maestro, lo sea porque es nuestro Señor. No por la calidad de sus enseñanzas, que se derivan de su condición divina. Y esto es algo importante porque mucha gente, incluso no creyentes, leen la Biblia porque encuentran una gran sabiduría en las enseñanzas de la Biblia. Pero eso no les hace salvos. Simplemente sacan sabiduría, pero no conocen al Dios que da esa sabiduría. Y Pedro cayó de rodillas, y esta debe ser la actitud nuestra de adoración ante Dios, caer de rodillas ante su grandeza, su poder, su magnificencia, y dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. La grandeza y santidad de Dios siempre nos debe llevar a tomar conciencia de nuestro pecado y de nuestra condición caída. Pero no debemos quedarnos como Pedro en este apártate, sino que debemos entender que el primer paso es reconocer nuestro pecado. El segundo es entender que Cristo ya pagó por nuestro pecado y que en Él tenemos, como dice la Biblia, ahí en Hebreos, entrada al trono de la gracia. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando entendemos y recibimos y experimentamos la obra redentora de Cristo en nuestros corazones, entonces ya no le decimos: Señor, apártate de mí, sino que le vamos a decir: Señor, no te apartes nunca de mí. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, que el Señor nunca se aparte de nosotros.
no por nuestros méritos, sino por su gracia y por su misericordia. Es que él y todos sus compañeros dice que estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Cuando Dios hace algo grande, nosotros quedamos como asombrados. Y Jesús dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué interesante que ellos no dijeron, ahora sí que nuestro negocio va a prosperar. Pedro no dijo, vamos a tener que cambiar de esta pequeña SRL y vamos a tener que hacer una sociedad anónima. Porque con todos los ingresos que vamos a tener, esto va a ser un emporio de pesca. Jesús les mostró su provisión sobrenatural en la pesca para que ellos entendieran que no importa dónde estuvieran, podían depender de la provisión de Dios, aún dejándolo todo para seguirle. Y es interesante que Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, estas personas que estaban pescando y que aún no habiendo pescado, estaban lavando las redes. En mis primeros años de creyente, era discípulo de un hermano que siempre me decía que Dios solo llama a personas ocupadas. Y él decía, si querés que algo se haga bien, pedíselo a una persona ocupada. Porque el que está ocioso, por algo lo está. No te va a hacer un buen trabajo. Y si Dios nos va a llamar, nosotros tenemos que tener la misma actitud de Pedro, de Jacobo y de Juan. Cuando hayamos sido fieles en lo poco, entonces Dios nos pondrá en lo mucho. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que dejar hoy? Para que Jesús nos transforme de pescadores de peces en pescadores de hombres. De personas que tenemos un trabajo para ganarnos la vida, a personas que por consagración a Dios somos usados por Él para ganar vidas para Cristo. Aquí Pedro y los otros dos tienen esa transformación. Ellos dejan de estar ocupados en el negocio de la pesca para estar ocupados en el negocio de ganar almas. Y otra cosa interesante que sacamos de este pasaje, porque vamos a leer el pasaje anterior después, es que seguramente este pasaje es la primera vez que Jesús deja de enseñar en la sinagoga para ir a enseñar a donde los discípulos estaban, donde la gente trabajaba. Jesús deja el púlpito en la sinagoga y va a enseñar a la fábrica, va a enseñar al mercado, va a enseñar a donde la gente está y vive y trabaja. Esto nos habla
que si el púlpito no es una barca de pesca de almas, no sirve más que para hacer un adorno. Porque el negocio de Dios no son los peces, sino las almas. Y lo otro que nos enseña es que nuestro trabajo, cualquiera que sea, debe ser un púlpito a través del cual proclamamos la grandeza de Dios y alcanzamos a otros para que conozcan a Cristo. Estos hombres eran pescadores y, como dije, eran hombres que dominaban el oficio. ¿Es fácil pescar? No. Pescarse un resfrío es fácil, pero pescar peces es todo un arte. Si pescamos con red hay que saber muy bien cómo tirarla, cómo manejarla. Si pescamos con anzuelo, también tenemos que saber bien la carnada, el tipo de anzuelo, la boya, la piola, etc. Y lleva un aprendizaje importante. Y lo mismo el ganar almas. Necesitamos prepararnos en la palabra. Necesitamos sintonizarnos con Dios. El ministerio cristiano nunca es un trabajo para aficionados. No es una profesión porque es una vocación divina, pero sí tenemos que hacerlo con dedicación y con profesionalidad. A veces decimos, para el Señor, y disimulamos con eso nuestra falta de compromiso, nuestra falta de dedicación, nuestra forma de hacer las cosas así nomás a la que te criaste. Eso no es algo que honre a Dios. Otra cosa que ayer, estando en la casa de Juan, me vino a la mente, es que la pesca milagrosa, ¿dónde se dio? En aguas profundas. Es mucho más fácil pescar en la pecera. Los peces están ahí casi indefensos, pero esos peces ya están pescados. Los que no están pescados son los que están en alta mar y necesitamos rescatar. Muchas veces predicamos mucho en la iglesia y poco mar adentro, donde realmente Dios quiere hacer la pesca milagrosa. Y en la pesca tenemos que tener en cuenta que Dios nos usa como pescadores, pero no solamente Dios trata de pescar. Hay otro personaje que trata de pescar, y es el diablo. Y a ese le encanta pescar en la pecera, meterse dentro de las iglesias. En Lucas 4, ahí en la misma página, a partir del 31, leemos que Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. ¿Dónde estaba este endemoniado? En la sinagoga, lo que hoy sería la iglesia. Y uno dice, no, pero en la iglesia no vamos a encontrar demonios. Sí, muchas veces es donde más tratan de pescar. Y este demonio era el colmo de la desfachatez, porque dice el 34, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Quién se estaba entrometiendo? El demonio. Porque la sinagoga, ¿de quién era? De Dios. Quizás, como en muchas iglesias tradicionales, no se honraba a Dios de la forma más correcta posible.
Pero evidentemente la sinagoga era de Dios, era algo construido por hombres de Dios. Estaban muy sujetos a las tradiciones y Jesús en realidad nunca se sintió demasiado cómodo en las sinagogas, por eso un tiempo predicó allí y después se fue a otros lados. Pero de cualquier manera, ese edificio por lo menos estaba consagrado a Dios. Y este demonio le dice, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Cuándo podría tener razón de decirle, ¿por qué te entrometes? Si la sinagoga le perteneciera. Ahora, si bien alguna sinagoga puede pertenecerle, porque a veces se honra más al diablo que a Dios, en general el diablo es un usurpador. Y él le dice, ¿por qué te entrometes? Porque ese demonio estaba usurpando la verdadera autoridad de Dios. Y cuando llega Jesús, se siente obviamente desplazado. Es que solamente el diablo se puede sentir cómodo en una iglesia cuando la presencia de Jesús es débil. Cuando el poder de Dios desciende, como en este caso, los demonios empiezan a chillar y finalmente tienen que huir. Me quedé pensando en esto, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Hace unos días, que era 15, 20 días, Brandon recibió una llamada de un número desconocido antes del campamento, hace un mes y poco. Un número desconocido y una voz que no identificó, que le dijo, tené cuidado, ¿por qué te estás entrometiendo en mi trabajo? No te metas en mi trabajo. Y cortó y después Brandon lo reprendió de una manera que no le quedaron ganas de volver a llamar al pobre. Pero es lo que tenemos que hacer. Si al diablo le servimos un cafecito, viene con las valijas prontas. Pero es increíble cómo se entromete y cómo va a tratar de agarrarse de la manera que pueda si nosotros no tomamos una actitud firme como la de Jesús. Y dice que entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Y después leemos que Jesús se fue a la casa de Pedro, sanó a la suegra, de eso ya se han hecho tantos chistes que no voy a hacer ninguno. Y al final del día, dice el versículo 40, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, dice, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos habla de la realidad de tu poder, de tu gracia, de tu provisión sobreabundante y también del peligro de cómo el diablo siempre está rondando, tratando de entorpecer tu obra. Yo te pido, Señor, que conforme a la palabra que se ha predicado, nosotros podamos siempre estar enfocados y verte como Señor y no simplemente como Maestro. Señor, que estemos más desesperados de conocer tu poder, de conocer tus milagros, que de simplemente llenar nuestra mente con enseñanzas, aunque sean enseñanzas espirituales. Señor, que tu poder, tu unción, tu gracia sobre nosotros sea lo que realmente deslumbre y toque a las personas.
Y Padre, que así como Pedro quiso apartar de ti por su pecado, nosotros anhelemos que no te apartes nunca de nosotros, porque nuestro pecado fue perdonado, porque tú hiciste expiación en la cruz y porque por tu sangre somos limpios y somos aceptos en el amado. Y Señor, que obedientes a tu mandato podamos dejarlo todo para seguirte, para confiar en ti, para vivir una vida que te agrade. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.